Hoy es 13. Sí. Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 13 de noviembre del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: «¿Cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero?» Y agregó: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos a nuestro Señor en camino a Jerusalén. Jerusalén, su último viaje, digamos. Sabemos que en Jerusalén va a consumar su sacrificio redentor a favor de toda la humanidad. Pasó por Samaria, por Galilea, y al entrar en uno de los poblados, nos dice aquí el Evangelio del día de hoy de Lucas, le salieron al encuentro 10 leprosos. La lepra, la enfermedad que marginaba socialmente a aquel que la padecía. No podían ni siquiera acercarse a otras personas por su riesgo contaminante. Y en este caso de estos leprosos, bueno, desde ya estaban alejados de la ciudad. No podían convivir ni siquiera con su familia. Prácticamente era un estado de muerte social. Bueno, se acercaron a Jesús y estaban a cierta distancia, y entonces apelaron a Jesús. Bueno, si no tienen que decir, ¿acreditamos algún mérito a estos leprosos? Sí, el acercarse y confiar en Jesús. Maestro, ten compasión de nosotros. Bueno, ahí está. Jesús tiene compasión de todos porque precisamente por compasión bajó a todos, viene a todos, nos busca a todos, nos encuentra. Claro, si no esquivamos su presencia, naturalmente. Y si apelamos a su bondad y misericordia, sabemos que la respuesta de parte del Señor es vida. Vida y vida en el amor, y vida abundante. ¿Qué les dice Jesús a estos leprosos? Fíjese con qué respeto Jesús como hombre también se subordinó él al esquema de poder religioso en medio de los hombres, pero aquel que había sido establecido por Dios a través del profeta Moisés, legislador y juez. El sacerdote era el que podía dictaminar la gravedad de una lepra, la condición de un leproso, y seguramente tenían ellos primero que ir al sacerdote conforme al esquema legal antes de acercarse a Jesús. Iban entonces obedeciendo lo que dijo Jesús por el camino, y en el camino quedaron purificados. Fíjese, en el camino. Vamos a tomarlo en un sentido un tanto más intencionado desde el punto de vista espiritual. Todos nosotros, si creemos aquel que viene a redimirnos y a salvarnos, emprendemos el camino. El camino rumbo a la ciudad nueva, a la nueva Jerusalén, a la eterna Jerusalén, a la ciudad de la vida.
está figurada en esta Jerusalén literal, naturalmente, ¿no? Que era la ciudad donde se llevaba a cabo, porque ahí estaba el templo, el culto que estaba preceptuado en la ley mosaica. Bueno, pero en el camino quedaron limpiados, fíjese, no hubo falta, no hubo por qué, no tuvieron que llegar a la ciudad de Jerusalén. El Señor, ¿qué les mandó? Vayan por el camino. Cristo es nuestro camino, hermanos queridos. El Señor es el camino y Él mismo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el curso del camino, este camino que emprendemos desde el punto de vista de la fe, camino cristiano, vamos a tener siempre encuentros. El Señor nos va a salir al encuentro de múltiples y diversas formas. Pero el Señor tiene que sanarnos para después salvarnos. ¿Se da cuenta? Pero hay que tener fe, claro está. Si usted tiene fe, usted transita el camino interior, el camino espiritual que es el Señor, que es Cristo en nosotros, y lo hace con fe, usted va siendo purificado, porque la fe a usted lo va sanando, lo va salvando. La fe lo va sanando de la enfermedad. ¿Se da cuenta? Y usted va siendo salvado finalmente, pero previamente es sanado por el Señor. Por causa del pecado original, como siempre decimos, entró en el mundo ¿qué cosa? La enfermedad y la muerte. Bueno, hay que curar la enfermedad para no caer en muerte. Sanación y salvación, redención y salvación. Fíjese, quedaron purificados los 10, eran 10 leprosos. Pero uno de ellos, uno que era samaritano, no era judío, dio marcha atrás, se arrojó a los pies del Señor, le agradeció. Este fue agradecido, este reconoció al autor de la salvación y motivó en Jesús este comentario que leemos aquí en el Evangelio de Lucas. ¿Cómo no eran 10 los que yo curé? ¿No eran 10 los sanados, los curados? Y solamente este extranjero, como en tantos casos, fíjese, conocían la ley, sí, por lo menos la letra, los judíos, los israelitas, los paganos no. Sin embargo, fíjese cuántos casos leemos en los evangelios de paganos que tuvieron fe. Y cuántos casos que menciona nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Jairo, la vida de Sarepta, bueno, la samaritana del pozo de agua, etcétera, etcétera. Y en este caso, este leproso que le agradece al Señor. ¿Y qué le dice Jesús entonces? Vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, ¿ve? Tiene que haber fe, hermanos queridos. La fe es todo aquello por lo cual recorrimos este camino que nos conduce a la vida. Si usted lo hace sin fe, si usted lo hace formalmente, si usted es un ritualista más o un transliterador más de la palabra de Dios, y se quedará con un conocimiento externo e intelectual de la misma palabra, pero no se quedará con la vida que es esa palabra en usted, si usted verdaderamente la vive, recorriendo el camino, transitando como el Señor quiere que usted lo haga, siguiéndolo a Él, siguiéndolo firmemente. Y ahí va a tener encuentros, ¿sí? Y muchos encuentros, sí. El Señor le va a salir al encuentro de diversas formas, pero el Señor lo va a acompañar también, lo va a sostener, le va a guiar, le va a indicar el camino, lo va a iluminar. Toda es obra del Señor en nosotros. En nosotros, ¿qué se requiere? Fe, por supuesto. La consecuencia es la vida, la salud y la vida. Y lo que de parte nuestra debe ser exigido y exigible, y cualquier persona de fe que haya recorrido el camino de la vida es agradecida. Como en el caso de este samaritano. Se volvió al Señor y agradeció. Ahí reconoció la vida. Ahí reconoció. Tenía fe porque fíjese que fue uno de los 10 que se acercó al Señor. Fue a buscar ayuda donde estaba verdaderamente la ayuda.
¿La encontró? Sí. Porque previamente el Señor ya había ido a buscarlo. Recuerde esto, nosotros lo encontramos al Señor, más bien somos encontrados por el Señor. Él vino a buscarnos, Él nos encontró. Y en ese encuentro, si no lo esquivamos, si lo enfrentamos con la fe con que lo hizo el samaritano en este caso, bueno, la consecuencia es la salud plena y la vida total. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, como bien nos dice el Señor, tan solo uno fue el que regresó a alabar a Dios. Nosotros todos los días despertamos por gracia de Dios, caminamos por gracia de Dios, hablamos por gracia de Dios, vemos por gracia de Dios, todo es gracia de Dios. Y por lo tanto, como también bien decías tú, nos corresponde dar gracias al Creador de la vida, a nuestro guardián. No descansa nuestro guardián y todo nos lo da. Y ojalá que hoy veamos con claridad y seamos capaces de agradecer lo que tan generosamente nos da el Señor sin merecer. Sin merecer, efectivamente no hay mérito en nosotros. El mérito es la fe, si podríamos hablar de algún mérito, porque la fe sabemos que es un don de Dios, ¿no es cierto? Una donación por parte de Dios. Pero hay una aceptación del ser humano, lo cual en él sí constituye algo que lo acredita como meritorio, por la pura misericordia de Dios. Recordemos, el padre de la fe, según la carne, el patriarca Abraham, fue justificado por su fe, no había otro mérito en él, pero tuvo fe en la promesa de Dios. Y eso lo justificó. Y eso nos justifica delante de Dios. Dios hace la obra, hermanos. Y nosotros somos el fruto de esa obra que hace el Señor, que es vida y plenitud de vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de salud, tu espíritu de vida, tu espíritu, Señor, de verdadera alegría y agradecimiento. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.